Bien, vamos a ver ahora una variante importante de la Caro-Kann, en la variante de los dos caballos, que es la que recomiendo con blancas. Entonces empezamos con E4, C6, caballo C3, D5, caballo F3 y aquí la jugada caballo F6. Esta es una de las jugadas principales. Las negras atacan el peón de E4 y obligan al blanco a tomar una decisión, y además es una decisión bastante fácil relativamente, así que jugamos E5. Otras jugadas no tienen mucho sentido. E5, bueno, ataca el caballo de F6 y obliga a las negras a tomar una decisión que una vez más también es fácil, porque las demás jugadas, por ejemplo, caballo D7 es bastante mala, porque permitiría E6, por ejemplo, F por E6, D4, que es un sacrificio muy típico, donde los peones doblados en E7 y E6 se quedan muy mal para las negras, porque el rey va a estar también bastante débil. Muy típico los saltos con caballo G5, con alfil D3. Alfil D3 y dama H5 prácticamente sería mate, así que es muy peligrosa esta posición. Por ejemplo, tras C5, tanto D por C5 como alfil B5, las blancas están entre ligera y clara ventaja. Así que esto es bastante malo. Y caballo G8 pues no tendría mucho sentido. Cualquier jugada daría ventaja para las blancas. Así que caballo E4, la jugada principal. Y además una jugada muy lógica, claro. La idea es cambiar este caballo normalmente en C3, después desarrollar el alfil de casillas blancas a F5 o a G4 y luego jugar E6 y conseguir una posición de Caro-Kann bastante típica donde las negras han solucionado sus problemas de desarrollo. En esta posición existen varias jugadas interesantes para las blancas. D4 es una de ellas, quizás la principal y la que yo he jugado también con las piezas blancas, sería más bien mi favorita, pero no es la única. También es muy interesante jugar caballo E2, que de hecho se ha jugado al más alto nivel, jugadores incluso como Grischuk con blancas. La idea es que el caballo en E4 está en una situación algo comprometida y se puede atacar quizás con D3, pero por ello las negras juegan ahora dama B6, atacando el punto F2 y obligan a D4. Ahora tras D4, el caballo de E4 ya no es tan fácil luchar contra él. Y la posición resultante tras E6, caballo G3, o se ha intentado incluso caballo FG1, con idea de jugar F3 y ganar el caballo, pero ahora las negras juegan F6, protegiendo la casilla G5, con idea de contra F3 jugar caballo G5. Esta posición la recomendaría contra los jugadores que les gusten las posiciones raras. Creo que es una opción bastante razonable porque es una posición muy extraña donde hay además pocas partidas y donde es difícil orientarse, así que a los que les gusten las posiciones curiosas y extrañas, esta es una buena opción con blancas. A los jugadores un poquito más clásicos les recomiendo D4 y también la jugada dama E2, que es una jugada que no se ha empleado demasiado, pero bueno, hay jugadores incluso como Nepomniachtchi que ha jugado esto con negras. La idea es que, bueno, atacamos el caballo en E4 y contra caballo por C3 jugamos D por C3 y estamos preparados para desarrollar el alfil y jugar con enroque largo. Es una jugada jugable, pero yo diría que no es lo más crítico. Yo creo que las blancas pueden aspirar a algo más que aquí, por ejemplo, tras alfil G4, H3, alfil por F3, dama por F3, E6, diría que el negro tiene una posición bastante razonable. Así que vamos a ver la jugada principal, que es la jugada D4. Un poquito viendo que no es tan fácil presionar al caballo de E4, pues simplemente nos decidimos a controlar el centro, a preparar la jugada alfil D3, desarrollando el alfil, y quizás el enroque corto. Ahora con negras tienen que tomar una decisión. La jugada principal es caballo por C3. Si alfil F5, que se ha intentado también sacar el alfil, ahora las negras se encuentran con un pequeño problema, que es la jugada caballo H4. Es una jugada muy típica en este tipo de posiciones. El caballo ataca el alfil en F5, la dama controla la casilla G4 y las opciones de las negras son prácticamente todas malas porque no hay una casilla buena para volver con el alfil. Si el alfil
C8, pues obviamente esto no es demasiado bueno porque el caballo no está obligado a volver a F3 tan rápidamente. Y bueno, otras jugadas como E6 pues ya darían la pareja de alfiles a las blancas, con lo cual pues cierta ventaja también vamos a tener cómodamente. Así que alfil F5 no es muy preocupante. La jugada es caballo por C3 sin duda. B por C3. Aquí, una vez más, el negro tiene varias jugadas interesantes. A mí me jugaron alfil G4 en una ocasión, que es una jugada la más natural para jugar con E6 y C5. Pero tras H3 las negras están obligadas a dar el alfil en F3 porque alfil H5 sería malo, ya que tras E6 el sacrificio típico dejaríamos al alfil de F8 totalmente fuera de juego. Por ejemplo, F por E6 y ahora vemos cómo el alfil de F8 tiene una situación muy comprometida y las blancas tienen una ventaja bastante cómoda, la verdad que con varias jugadas. Alfil E2 sería normal, alfil D3 sería normal también. Las blancas están muy cómodas debido al alfil de F8. Y el peón de ventaja en esta situación no se notaría. Así que alfil por F3, dama por F3, E6, ahora después de alfil por F3, las negras llegan a tiempo a taponar con E6 y prepararían C5. Pero este tipo de posición, la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho con blancas, porque tenemos pareja de alfiles y porque tenemos más espacio en el centro del tablero, con un peón ya muy avanzado en E5. Y bueno, las negras por su parte están bastante sólidas, todo hay que decirlo, pero creo que las blancas tienen una situación algo preferible. Uno de los planes más habituales es avanzar el peón de H, con idea de, bueno, de H4, H5, luego el alfil se sitúa normalmente en E2, el rey puede acabar enrocando en G1 o también quizás simplemente sacar la torre por H3 para aprovechar la tercera fila y una cierta presión a los peones del flanco de rey. En principio esta posición es bastante cómoda para las blancas, la verdad. Por ejemplo, H5 se jugó en esta partida, A4 también expandiéndose en el flanco de dama, C4 es otra jugada que está en el aire, que puede ser una jugada bastante interesante también. Alfil E7, se jugó torre B1, atacando en B7 y creo que las blancas realmente están muy bien. Así que alfil G4 no es tan preocupante. Otra jugada típica es E6, ya las negras se resignan y dejan su alfil detrás de la cadena de peones y preparan jugar estilo francesa con la jugada C5 y intentar aprovechar pues, que las blancas tienen un peón doblado en la columna C. Aquí hay varias maneras de jugar con blancas y son parecidas, realmente es muy parecido como antes. Podemos jugar de nuevo H4, H5, el plan para ganar espacio en el flanco de rey, o podemos incluso en ocasiones intentar la jugada C4, que es una jugada bastante razonable, quitarnos de en medio el peón doblado y buscar aprovechar nuestra ventaja de espacio, que siempre a largo plazo puede darnos cierto ataque contra el rey en E8, sobre todo si se enroca prematuramente. Podemos buscar H4, caballo G5, alfil D3, buscar un ataque contra el flanco de rey. Y si las negras jugasen C5 directamente, con idea de, bueno, de quizás alfil G4, o primero caballo C6 y E6 en algún momento, ahora sí estarían quizás evitando C4 las negras, podríamos sacar alfil B5 jaque. Este desarrollo del alfil, normalmente vamos a cambiar el alfil bueno, pues bastante rápidamente. Por ejemplo, alfil D7, jugaríamos torre B1 y estamos preparados para cambiar el alfil en cuanto sea necesario, pero hemos acelerado bastante el desarrollo. Vamos a jugar también el enroque corto muy rápido, estamos amenazando el típico sacrificio con E6 y bueno, lo de siempre, H4, H5, siempre tener en cuenta también jugadas como caballo G5 para jugar con dama H5 o con dama F3, y también las blancas están bastante cómodas en esta situación. Así que en principio D4 es la jugada que recomiendo. Y bueno, por último sí mencionar que si alfil G4 siempre podríais jugar sencillamente H3 y contra alfil H5 E6 es el tema típico. Una vez más, el sacrificio de peón es bastante interesante.
sí, alfil por f3, dama por f3, caballo por c3, b por c3 llegaríamos a la misma posición, y además de ello pues tendríamos otras opciones, como por ejemplo dama por c3, quizás incluso e6 podría ser otra opción. Así que realmente alfil g4 no es demasiado preocupante. Así que en principio caballo por c3 es la jugada de las negras, b por c3, y ahora pues tener en cuenta siempre los avances con h4, h5, quizás la torre se puede desplazar por tercera o enrocar siempre en corto con blancas. c4 es otra opción para quitarnos el peón doblado, y atentos también a los posibles truquitos con caballo g5 para buscar ataque en el flanco de rey. Así que en principio esto es todo con esta línea. Muchas gracias por estar ahí.